Y la inteligencia artificial se metió en todo y no tiene límites hasta el momento, va por más y va por más. Y hoy el periodismo se plantea esto como herramienta, como aliado, como enemigo. Bueno, está con nosotros Isabel Carrera, que es maestranda en comunicación política, que nos va a ayudar a ahondar un poquitito sobre el tema. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola Raquel, buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, enemiga, aliada, herramienta. Yo lo tomo como una aliada y como una herramienta, así como decía Ada López en la entrevista, que es ella la que va a dar la capacitación justamente esta tarde. Tenemos que verla como una herramienta, una aliada que nos ayude a mejorar nuestra tarea día a día. O sea, no va a reemplazar nuestro trabajo, porque la mirada todavía del periodista en una cobertura sigue siendo nuestra, es muy particular, muy personal, y es justamente la mirada del periodista es la que le da el toque a las notas. Por ejemplo, como hablábamos recién fuera de cámara, el periodista cuando va a cubrir puede ver quién se sentó al lado de quién miró a quién, en qué momento se aplaudió de un discurso, cómo fueron vestidos los que participaron de un acto, de una ceremonia, quiénes fueron los primeros en presentarse, ese tipo de cosas, de detalles, de la descripción de una cobertura, como decía Ada, la inteligencia artificial hoy no la ve. Ahora, esa mirada de un texto para identificar si escribió una persona o la inteligencia artificial, la podés tener vos, la puedo tener yo. El vecino, doña Rosa, que toma un portal, que lee la noticia a través de las redes sociales, ¿puede identificar? Y hay algunos elementos que podés notar, por ejemplo, cuando publicás una nota de la inteligencia artificial, primero que utilizan el español neutro y los verbos compuestos, que nosotros no estamos acostumbrados Ok, acá. un disparador como para Exactamente. Prestar atención identificar. cuando leemos una nota y hay mucha presencia de verbos compuestos, del español neutro, que no es la manera de hablar de nosotros. Así que en eso se nota muchísimo. Nosotros tenemos una manera muy particular de expresarnos, de escribir en esta zona y en Argentina también. Y es muy distinto a la forma en que se habla y se escribe en España o en otros lugares del mundo. Me gustaría hacerme eco de la editorial de Raúl Puentes para Plural ayer a la noche. En uno de los párrafos dice lo siguiente. Veamos, el periodismo es un ejercicio humano que va más allá de la simple recopilación de datos. Implica una profunda comprensión del contexto social, político, cultural en el que se desarrolla la noticia. Los periodistas son testigos de la realidad, conectan con las personas y capturan sus historias. Esta capacidad de empatizar, de percibir, de tener matices emocionales y sociales, es algo que la inteligencia artificial, por muy avanzada que sea, no puede replicar. Los relatos humanos, cargados de experiencias y emociones, aportan una dimensión que una máquina no lo puede alcanzar, ¿sí? Las emociones, es decir, la máquina, la inteligencia artificial va a ser siempre fría y va a carecer justamente de eso, ¿sí? Exacto, y eso también se puede notar en los textos. Vos podés notar cuando alguien escribe, porque se nota cuando estuvo en el lugar, porque puede describir cosas que la máquina no lo hizo. Puede describir, por ejemplo, si alguien viene y quiere escribir sobre esta entrevista que estamos teniendo las dos acá, puede contar, bueno, que Raquel tenía una blusa fucsia, que tenía un collar determinado, que estaba capaz distraída, y dice, o Isabel tenía un pantalón rojo y no tenía un pantalón negro, ¿viste? Son cosas que la persona que está presente y ve puede describir cuando hace a una crónica o cuando escribe el momento. Como decías vos, y como dice Raúl en su columna, esto la inteligencia artificial hoy no puede ver. Todas esas emociones, todas esas cosas que nosotros podemos captar estando frente a la cobertura o en una cobertura, la máquina no lo puede hacer hoy. ¿Cómo tenemos, entonces, qué papel ocupa la inteligencia artificial o debería ocupar en el periodismo? Creo que tiene que ser como una herramienta, una aliada para nosotros para agilizar nuestra tarea, para por ahí hacer un poco más rápido o producir un poco más, se podría decir. Yo lo tomo así al menos. Te vas a una cobertura, como contaba Ada, levantás las entrevistas, haces te ayuda, por ejemplo, a desgrabar las notas para que sea, y entonces después tomás de esa desgrabación, qué es lo más importante, pero vos haces la selección como periodista. O yo como periodista hago la selección de qué es lo que voy a tomar de esa entrevista. No lo dejo en mano capaz de la inteligencia artificial.
antes, cuando volvíamos las redacciones, tenía que poner tal vez grabar o escuchar de El nuevo la tiempo. entrevista, el tiempo. Entonces, con la inteligencia artificial te ganás mucho más tiempo porque te desgraba en segundos, cosas que antes capaz te llevaba media hora. Tal cual. Entonces, en eso es una aliada, una herramienta. Te ayuda, le puedes dar información, decía, necesito contexto, necesito datos sobre determinado lugar. Entonces le pedís, dame información sobre cuándo ocurrieron hechos similares o cuándo hubo otra manifestación contra los, no sé, contra el gobierno nacional o a favor de la universidad, por ejemplo. Claro, entonces rápidamente esos archivos están a la mano, ¿no? Exactamente, eso te puede ayudar para mejorar tu redacción, también para tener contexto, es lo que te decía hoy. Y obviamente si vos conocés un poco de la historia y el contexto de nuestra provincia o sobre el hecho que vas a escribir, sabés cuando te pones a leer qué es cierto y qué no, porque tenés la información base. Ahora, para notas, para una gacetilla, para un organismo que necesita comunicar algo, ¿es fundamental el periodista o ya va a ser reemplazado por la inteligencia artificial? Para mí sigue siendo fundamental, porque de nuevo, otra vez, ¿quién conoce cuál es la estrategia, cuál es la visión que tiene el gobierno? ¿Quién conoce cuál es la forma que hay que transmitir el mensaje? ¿Quiénes definen los mensajes? Y la estrategia siguen siendo las personas. Y entonces, siguen siendo los comunicadores y los periodistas que tienen que redactar esos comunicados y esas gacetillas importantes y fundamentales, porque son los que van a transmitir ese mensaje. Son los que tienen incorporado los conceptos claves que hay que transmitir a la población, que hay que contar a la población. Entonces, una IA no lo sabe. Podés darle algunas herramientas, pero no lo va a transmitir de la misma manera que lo haga una persona que ya conoce los hechos, que conoce cómo viene trabajando el organismo para el que brinda el servicio, que no sabe por ahí de cuántos años viene capaz un determinado gobierno, qué hechos o qué políticas implementó. Eso lo conoce la persona que va a redactar. Contanos tu experiencia, es decir, algo que hayas hecho recientemente donde la inteligencia artificial fue una herramienta. Por ejemplo, hace poco estaba trabajando junto a unas colegas de otras provincias y estábamos buscando saber un poco cómo era la participación de las mujeres en los ámbitos públicos. Entonces cada una se puso a buscar y ahí le pedí justamente a la inteligencia artificial ver, bueno, qué consultoras políticas o politólogas trabajaban con mujeres. Y ahí me facilitó, bueno, me decía, hay 4 mujeres reconocidas, hay una sola de esas 4 reconocidas que trabaja y asesora a una mujer, decía. Ahora, qué increíble, porque antes, ¿cuánto tiempo te llevaba esa investigación? Claro, ¿no? y tenías que ir incluso, si lo hacías en Google, tenías que leer uno por uno los archivos que te iban pasando. En cambio acá ya me dio el resumen y me dio los links de dónde había sacado esa información. Muchas veces hay que ser también muy perspicaz a la hora de la pregunta exacta, ¿sí? Exacto, eso es fundamental. Es justamente que hoy en esta charla que se va a dar en el Saavedras se va a plantear eso, cómo escribir los prompts, cómo hacer la pregunta precisa, qué tipo de datos hay que darle a la inteligencia artificial para que nos brinde también los datos precisos. Obviamente que eso tiene que, la persona que maneja eso debe tener determinada información también para poder detectar qué es real y qué no, y en ocasiones pasa que se puede equivocar. Me pasó también cuando hacía en esta experiencia, consultaba, bueno, ¿y a qué eventos puedo participar sobre comunicación política? Le pregunté un día y me pasó una serie de eventos y me decía, por ejemplo, la cumbre mundial se va a hacer de comunicación política en diciembre en Buenos Aires. Y yo sabía que no era así porque tenía justamente un flyer y le digo, me parece que la información es incorrecta. Y ahí cuestionaste. Sí. Y me dice, voy a consultar y averiguar y cuando tenga la información precisa te la daré. Qué bárbaro. Y me vuelve a pasar otra información y le digo, creo que de nuevo me estás pasando información falsa. Le digo. Mira, pero hay personas que si no manejan esa información exacto, pueden darla como real. Y hasta publicarla como tal, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en qué tipo de información, no tomarlo todo como real. Es indagar un poco más, averiguar esa información que te brinda, es si te da links, ir a leer esos links, esos textos, a ver de dónde viene la fuente, de dónde proviene esa información. Nosotros tenemos como aceitado, como comunicadores, el hecho de la fuente, ¿no? Mirar qué portal lo publicó, mirar qué medio lo hizo. Pero el común de la gente que constantemente le llega información a través de las redes sociales, no sabe si ese portal existe,
si esa noticia realmente cuya fuente nombra es real. Y a veces nos falta como comunicadores comenzar a trabajar en esto de afirmar la fuente de la que nos nutrimos también, ¿no? Exacto, es como decimos, es fundamental la fuente de dónde proviene la información, qué medio es el que está ofreciendo o de qué portal tomamos la información. Si es un portal que existe realmente, que está manejado por personas que nos brinda información precisa. Como decía, en los últimos meses se registraron numerosos casos o escuchamos de hechos que se daban a conocer o ponían declaraciones en voces de reconocidos artistas y era todo hecho con inteligencia artificial y no eran reales esas manifestaciones, no eran reales esas declaraciones que habían hecho los artistas. Sí, tal cual. Inclusive se habla de una estafa tremenda donde usaron a artistas y aparentemente esos artistas que son de otros países no participaron de esas convocatorias, ¿no? ¿Hasta dónde hay que tener cuidado hoy por hoy con la tecnología? Aprovecho la oportunidad para preguntarte sobre comunicación política. El fenómeno Milei a mí me llama muchísimo la atención por el montaje de la campaña, ¿no? De la información, del captar al votante, de proponer una plataforma de gobierno. Y con el correr del tiempo y del gobierno propiamente dicho, esa plataforma ha quedado deslucida y el votante se ha sentido estafado, ¿no? Ahora, ¿qué desafío para los próximos candidatos a la hora de comunicar? ¿Dónde crees vos que va a estar centrada la posibilidad de captar al votante nuevamente? Yo creo que reside justamente en escuchar a la gente, escuchar a la población, escuchar a la ciudadanía. Que eso es lo que creo Milei durante su campaña. Escuchó o notó al menos cuál era el enojo de la gente, de la ciudadanía. Y se enojó con ellos. Exactamente, y se enojó con ellos y habló de cosas con las que las personas, la mayoría de las personas se sentían identificadas. Conectó de alguna manera con ellos. Más allá de después si la cumplieron o no la cumplieron. Exactamente, pero conectó con el enojo de la gente. Había mucha gente enojada, con la situación muy enojada, con lo que estaba ocurriendo en el país. Y él supo tomar eso y eso fue lo que lo llevó justamente a que hoy fuera presidente. Y creo que hoy falta eso, a nivel nacional al menos falta muchísimo que los funcionarios, los políticos, los dirigentes escuchen a la gente, presten atención, cuál es la necesidad, qué es lo que están buscando, qué piden, y dejar las peleas o las diferencias de lado y estar más atentos a qué está pidiendo hoy la población. ¿Y dónde queda el valor de la palabra? Bueno, eso es. Creo que últimamente se perdió bastante. Pasa con muchos dirigentes. Es como que se olvidaron lo que dijeron en campaña o lo dije solamente en campaña para llegar a determinado objetivo. Y después se encuentran con otra situación y van por otro rumbo. Sí, 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 o van por el mismo rumbo que el gobierno anterior, Exacto. ¿no? Algo que ellos por allí eran muy contrarios a un proyecto, a una ley, a un impuesto, llámese como se llame. Claro, y hay cosas que por ahí habían dicho, no estoy de acuerdo con esto en la campaña y hoy están... Sí, 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 del otro lado. Vemos un ejemplo, Milei mientras era legislador y durante la campaña había votado en contra, para eliminar el impuesto a las ganancias, Sí. asume que es lo primero que hace, vuelve a implementar el impuesto a las ganancias. Claro. Un ejemplo de lo que vemos a diario. Y como votantes, ¿qué tiene que mirar la gente? Qué difícil, ¿no? Es difícil porque yo también me siento en esa situación, como decimos, ¿a quién voto? ¿A quién elijo? Lo que me dice que va a ser, lo va a hacer. Exactamente, sí. Creo que estamos mucho en esa incertidumbre, en la duda, realmente. ¿Cómo se trabaja la comunicación política desde ese punto de vista? Bueno, y ahí está lo primero que hay que hacer es escuchar a la gente. Es tratar, ¿cómo se hace para escuchar a la gente? Es hacer sondeos de opinión, consultas, ir a terreno, ir al territorio, como se dice, caminar las calles, sigue siendo fundamental, porque es la manera justamente de poder sentir, de sondear y ver qué es lo que está necesitando la gente, qué es lo que piensa, qué es lo que siente a diario. Y al recorrer las localidades, al recorrer los barrios, podés ver también la realidad de cada comunidad. Que es muy distinta en nuestra realidad misionera, capaz la de Corrientes, a la de Buenos Aires, a la de La Pampa o a la de Córdoba. Entonces, es conocer cada situación.
Bueno, la semana que viene vas a tener un curso, una capacitación, ¿es un taller? Es un taller. Es un taller, Es ¿sí? un taller, exactamente, es un taller de redacción que está pensado para profesionales que están trabajando en la comunicación política, algunos que quieran ejercer o para toda persona también que tenga interés en mejorar su redacción, en mejorar su comunicación a diaria. La comunicación es básica en el día a día y aprender o incorporar herramientas que faciliten esta comunicación del día a día, vamos a tratar justamente en este taller. Vamos a dar algunas herramientas de cómo escribir de manera más sencilla, de manera clara, concisa. Eso ayuda mucho a también a la comunicación interpersonal. En las organizaciones una comunicación más clara y sencilla también mejora la calidad entre las personas, el vínculo entre las personas, mejora la comunicación interna y externa. Así que vamos a trabajar eso. Vamos a darles tips sobre cómo redactar, hacer ejercicios prácticos en clase y extra clases también, para que vamos a dar lecturas creativas. ¿Va a ser un encuentro o varios encuentros? Van a ser 4 encuentros. Okay. Los viernes. Comienza el viernes 18, después el viernes 25 de octubre y después el 1 y 8 de noviembre. Okay. Van a ser 4 viernes de 18 a 20. Se va a dictar por la plataforma Zoom de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es la que va a extender el certificado de este taller de redacción. Perfecto. ¿Hay que inscribirse dónde? Hay que inscribirse, sí. Pueden escribirme a mi WhatsApp, que es el 3764-589803. Por ese medio le puedo facilitar el formulario para la inscripción y hacer el registro. Perfecto. 3764-589853. 03, perfecto. A ese teléfono, aquellas personas que estén interesadas. Todos aquellos que trabajan en comunicación política o los que estén en redacción o que les guste por allí la comunicación. Exacto. Todo aquel que quiera mejorar su comunicación diaria también, o aprender algunos tips cómo escribir mejor, cómo ser más claros, capaz que para sus redes sociales o simplemente para su día a día, también puede sumarse. Qué bueno. Tenemos que perder el miedo a la tecnología, ¿no? Sí. Esa es la clave. Esa es la clave, creo que sí. Contarla, como decía también Ada, sumarla a las tecnologías como nuestras aliadas. No temerles, sino amigarnos con ellas y buscar la manera de sacarle el mejor provecho. Gracias por venir, Isabel. Gracias a ustedes por la invitación.